Roma, año 100 a.C. Nace Cayo Julio César, de la poderosa gens Julia, una familia que decía descender de la diosa Venus. Desde niño, aprendió que en Roma no bastaba con nacer noble, había que sobrevivir entre traiciones, ambiciones y guerras civiles. Cuando Sila tomó el poder como dictador, César, todavía joven, se negó a obedecerle. Prefirió huir y esconderse en los rincones de Italia, antes que someterse. Aquella desobediencia casi le cuesta la vida, pero marcó su destino. En sus años de juventud, el mar también puso a prueba su carácter. Fue secuestrado por piratas, y mientras pedían rescate por él, César no se comportó como un prisionero. Les ordenaba callar cuando hablaban, recitaba poesía, e incluso les prometió entre risas: cuando me libere, os perseguiré y os crucificaré a todos. Y lo cumplió. Tras ser rescatado, reunió hombres, capturó a los piratas y los mandó a crucificar. En Roma empezaba a murmurar su nombre. Algunos lo llamaban arrogante, otros visionario, pero todos entendían algo. Aquel joven no estaba hecho para ser un ciudadano más. Julio César comenzaba su ascenso. Al sobrevivir a los años de Sila, Julio César regresó a Roma. El foro estaba lleno de rumores, y César entendió rápido que el poder no solo se conquista con espadas, sino que también necesitaría alianzas. Se casó con Cornelia, hija de un cónsul poderoso, más tarde con Pompeya. Él no elegía por amor, sino por estrategia. Pronto, su voz empezó a resonar por el Senado. Era un orador brillante. Cuando César hablaba, el pueblo escuchaba. La plebe veía en él un defensor, alguien dispuesto a desafiar a la vieja nobleza romana. Pero sabía que solo con palabras no llegaría muy lejos. Necesitaba aliados, y los encontró en dos hombres muy distintos entre sí. Pompeyo dijo: yo tengo a los ejércitos. Craso dijo: yo tengo el oro. Y César, con una media sonrisa, dijo: y yo tengo al pueblo. Juntos gobernaremos Roma. Así nació un pacto secreto que pasaría a la historia, el primer triunvirato, 3 hombres uniéndose en la sombra para dominar Roma. César aún no era dueño del mundo, pero ya había cruzado la primera puerta hacia la gloria. Roma no era suficiente para Julio César. Para brillar, necesitaba victorias, y en el año 58 a.C. recibió su oportunidad. Las Galias se habían rebelado, y a César se le encargó pacificar el territorio. Pero no fue una guerra rápida, fue una campaña de 8 años. Tribus tras tribus, batallas tras batallas. César construyó puentes imposibles, cruzó ríos y montañas, y llevó a sus hombres hasta donde ningún romano había llegado. Intentó incluso conquistar Britania. Sus legiones desembarcaron en las costas frías y brumosas. Luchando contra jinetes pintados de azul, no logró someterla, pero demostró a Roma que nada estaba fuera de su alcance. El gran desafío llegó con Vercingetorix, el caudillo galo que unió a las tribus contra él. En Alesia, los romanos sitiaron la ciudad, y cuando los galos intentaron romper el cerco, la batalla se convirtió en un infierno de gritos, lanzas y sangre. Incluso en una escena, Vercingetorix, gritando a sus guerreros, les dijo: «Luchamos por la libertad de Galia». César, ordenando a sus centuriones, les dijo: «Resistid, hoy no caemos, hoy hacemos historia». Vercingetorix, derrotado, fue llevado encadenado a Roma, donde acabaría estrangulado por el triunfo de César. Fue entonces cuando pronunció una de sus frases más célebres. Tras otra victoria fulgurante en Oriente, dijo: «Vine, vi, vencí». Las Galias eran romanas, y César el hombre más poderoso de su tiempo. Las conquistas en Galia habían hecho de César el hombre más poderoso de Roma, pero en su interior había una comparación imposible.
Alejandro Magno. Durante una visita a Hispania, se detuvo ante la estatua del conquistador. Dicen que con lágrimas en los ojos murmuró: a esta edad, Alejandro había conquistado el mundo, y yo aún no he hecho nada digno de recuerdo. Años después, en Egipto, tuvo la ocasión de cumplir un viejo sueño: visitar la tumba del rey macedonio. Ante aquel sarcófago dorado, César inclinó la cabeza. Los testigos cuentan que permaneció largo rato en silencio, como si hablara con un fantasma. Las victorias en Galia habían hecho de César un héroe, pero en Roma, el Senado empezaba a temer su poder. Pompeyo, que había sido su aliado y hasta su amigo, ahora se había convertido en su rival. Los senadores exigieron que disolviera su ejército y volviera como ciudadano privado, pero César sabía que si obedecía, lo esperarían juicios, acusaciones y quizás la muerte. Una noche, junto al río Rubicón, César reunió a sus hombres. Frente a él no estaba solo un río, estaba la frontera entre la obediencia al Senado y la guerra civil. Un oficial romano le dijo a César: si cruzas este río, César, no habrá vuelta atrás. César, mirando las aguas oscuras, le respondió: la suerte está echada. Y avanzó. Con aquel paso, César declaró la guerra a Pompeyo y al Senado. Roma se dividió, familias contra familias, ciudadanos contra ciudadanos. Ya no era un político ambicioso ni un general victorioso. Era un rebelde dispuesto a arriesgarlo todo por el poder absoluto. Roma estaba dividida. Pompeyo, apoyado por la mayoría del Senado, huyó hacia Grecia para reunir a sus ejércitos. César lo persiguió con rapidez, cruzando mares y montañas, decidido a acabar con su rival de una vez por todas. Durante meses, los dos más grandes generales de Roma se midieron en un juego de estrategia y astucia. Pompeyo confiaba en sus tropas numerosas, César en la disciplina férrea de sus legiones. El choque final llegó en Farsalia, el 9 de agosto del año 48 a.C. El amanecer cubrió el campo con un silencio denso. Los soldados sabían que aquel día decidiría el futuro de Roma. Pompeyo le dijo a sus oficiales: hoy venceremos. César es un rebelde, y Roma no se arrodillará ante él. César a sus legionarios les dijo: no temáis, luchamos no por el Senado, sino por la gloria eterna. Cuando la batalla comenzó, las filas se estrellaron como olas contra acantilados. César desplegó una maniobra inesperada. Escondió cohortes tras su caballería, que atacaron en el momento preciso y deshicieron el flanco enemigo. Pompeyo, sorprendido, huyó del campo de batalla. Su ejército se desmoronó. César había vencido. El destino de Roma ya no dependía del Senado, sino que dependía de un solo hombre. Tras la derrota de Pompeyo, César viajó a Egipto. Allí encontró un reino dividido. Cleopatra y su hermano Ptolomeo luchaban por el trono. La reina, astuta y decidida, y de una estrategia digna de leyenda, se hizo llevar oculta en un tapete, y así apareció ante el mismísimo Julio César. Cleopatra, sonriendo con audacia, dijo: Roma y Egipto podrían gobernar juntos, si tú y yo lo hacemos. César, mirándola fijamente, dijo: tu belleza es un arma, pero tu ambición es digna de una reina. La alianza fue inmediata. Cleopatra recuperó el trono gracias al poder romano, y César, fascinado, se quedó a su lado más tiempo del que muchos en Roma consideraron prudente. De esa unión nació Cesarión, el hijo que algunos creyeron heredero del mundo. Pero César no solo encontró amor y política en Egipto, encontró un espejo. En Cleopatra veía la misma hambre de poder y la misma voluntad indomable que lo había llevado a él a desafiar al Senado. Cuando finalmente partió hacia Roma, no iba solo. Llevaba consigo a Cleopatra y al hijo que marcarían aún más la rivalidad de sus enemigos. Roma recibió a Julio César como un dios. El pueblo lo aclamaba. El Senado lo colmaba de honores.
se convirtió en dictador, primero por un año, luego por 10, hasta que finalmente fue proclamado dictador perpetuo. Mandó construir obras públicas, repartió tierras a los veteranos, perdonó a muchos enemigos y abrió las puertas de Roma a nuevas ideas. Para el pueblo, César era un salvador. Pero en el Senado, muchos comenzaron a murmurar: ¿un dictador perpetuo no era solo un rey disfrazado? Roma había desterrado a sus reyes hace siglos, y ahora parecía que uno regresaba bajo otro nombre. En el Senado, un senador le dijo en voz baja a otro: sigue acumulando poder, pronto no habrá república, solo César. César, en el Senado, con voz firme dijo: no busco coronas, busco que Roma sea eterna. Para algunos, esas palabras parecían un juramento, para otros, una amenaza. Julio César estaba en la cima del poder, pero cada paso hacia arriba hacía más larga la caída que lo esperaba. Roma murmuraba en secreto. Los senadores, temerosos de que Julio César se convirtiera en rey, comenzaron a conspirar. Entre ellos, conspiraban Casio y Bruto, hijo adoptivo y protegido de César. Los augures advirtieron a César: cuídate de los idus de marzo. Su esposa Calpurnia le rogó que no fuera al Senado aquel día. Hoy mi corazón presagia desgracia, quédate en casa. Pero César, con la arrogancia de quien se sabe invencible, respondió: los cobardes mueren muchas veces antes de morir, los valientes solo uno. El 15 de marzo del año 44 a.C., César entró en el Senado. Al principio, los conspiradores lo rodearon con sonrisas, pero pronto las dagas brillaron en la penumbra. César, sorprendido y herido, dijo: Casio, ¿tú también, Bruto? Bruto, frío, clavando el puñal, dijo: por Roma. El dictador cayó al pie de la estatua de Pompeyo teñido de sangre. Así terminaba la vida del hombre que había conquistado la República, y comenzaba el eco eterno de su nombre. Julio César estaba muerto. Roma se tiñó de luto y desconcierto. Los conspiradores creyeron que habían salvado a la República, pero lo que hicieron fue encender una guerra aún más sangrienta. Marco Antonio agitó al pueblo con un discurso que arrancó lágrimas y rabia. Mostró la toga ensangrentada de César y gritó al Senado: este era César, este es el honor que Roma da a su benefactor. Las calles estallaron en violencia, los asesinos huyeron, perseguidos por la furia de los ciudadanos. Poco después, apareció en escena un joven heredero, Octavio, hijo adoptivo de César. Con él, la República dejó de existir y nació el Imperio Romano. César había caído bajo las dagas de sus enemigos, pero su sombra se alzó más grande que nunca. Fue amado como un salvador, odiado como un tirano, recordado como un mito. La suerte está echada. Vine, vi, vencí, y hasta en la muerte seguí conquistando. Y dime tú, ¿qué fue Julio César realmente? ¿Un dictador que destruyó la República o el hombre que transformó Roma para siempre? Nos vemos en el siguiente vídeo.